¿Alguna vez han llegado al final del mes, mirando su cuenta bancaria y se han preguntado, ¿a dónde se fue todo el dinero? Hubo un tiempo en que sentía que mi sueldo se evaporaba. Ese café en la mañana de $5, el almuerzo con compañeros del trabajo de 15, el gasto de gasolina que parecía costar más cada día, ese antojo dulce de $2 y ni hablar de las suscripciones olvidadas que sumaban $40. Sin darme cuenta, estaba dejando escapar casi $10,000 al año. Y sé que no soy el único al que le pasaba esto. Es como si el dinero tuviera vida propia y decidiera desaparecer justo después de llegar. Descubrí que el problema no era cuánto ganaba, sino que no tenía un plan para mi dinero cada vez que me pagaban. Una rutina para mi día de pago. Y déjenme decirles, dominar esto fue lo que, sinceramente, me puso en camino a convertirme en el primer millonario de mi familia. No es magia, fue disciplina y un excelente sistema. Y es exactamente eso lo que hoy quiero compartir contigo, las 5 cosas que yo hacía, y hasta el momento sigo haciendo, cada vez que recibo mi sueldo. Confíen en mí, esto no solo les ayudará a ahorrar, sino a construir riqueza, y lo mejor es que no tendrán que trabajar más duro de lo que ya lo hacen. Bien, imagina que acabas de recibir tu pago. Esa sensación es genial, ¿verdad? Pero antes de que la emoción te gane, aquí es donde comienza mi ritual. Lo primero que hago es separar las cosas que quiero de las que necesito para vivir. Esto suena muy simple, lo sé, pero te aseguro que para mí fue uno de los desafíos más grandes, especialmente hoy en día que estamos acostumbrados a tantas comodidades. Al principio me costaba demasiado diferenciar un capricho de una necesidad real. Esos pequeños placeres parecían inofensivos, pero a la larga, pueden estar matando tu libertad financiera. Posiblemente creas que esto no te aplica, realiza este ejercicio. Se sorprenderán con el resultado. Yo lo hice así, tomé una hoja de papel, la dividí en 2 columnas, deseos y necesidades. Luego, saqué mis extractos bancarios de los últimos 6 meses y empecé a subrayar todos esos gastos recurrentes. Ignoré las compras únicas por el momento, a menos que fueran muchas y muy frecuentes. Me enfoqué en esos pequeños gastos que, como hormigas, se comen el dinero. Una vez que tuve mi lista, empecé a clasificar. En necesidades puse los gastos de alquiler, seguros, facturas de servicios básicos, etc. La regla de oro para mí era, si puedo sobrevivir sin esto, entonces no es algo que necesito. En la lista de deseos iba todo lo yo consideraba divertido. Salidas en la noche, comer en restaurantes, ir al fútbol o cualquier otro hobby, lo que se te ocurra. Cuando terminé, sumé cuánto me costaba cada columna al mes. La columna de necesidades me dio, digamos, $1,200. Esa era mi línea base financiera, lo mínimo indispensable para vivir cada mes. Saber esto fue crucial. Resté esa cifra de mis ingresos mensuales y así supe cuánto me quedaba realmente disponible. Muchos dicen que tu base financiera debería ser menos del 50% de tus ingresos. En mi caso era un poco más del 70%, pero yo siempre apunté a que fuera mucho más cercano al 25%. Constantemente me preguntaba, ¿realmente necesito un coche tan caro? ¿O vivir en esta zona tan costosa? A veces, un pequeño cambio, como mudarme a un lugar más económico y usar el transporte público, o compartir un apartamento durante un año para ahorrar e invertir, hacía una enorme diferencia a largo plazo. Sabía que si no podía reducir mis gastos, tenía que aumentar mis ingresos. Créeme, aunque empecé ganando muy poco, me tomó mucho tiempo y esfuerzo llegar a que mis necesidades fueran solo el 25% de mi sueldo. No crecí rico, pero con todas las oportunidades que hay en Internet, te aseguro que si yo pude, tú también puedes. No me malinterpretes, no quiero decir el típico mensaje de si eres pobre, gana más dinero y ya. Entiendo que es muy complicado y conlleva mucho esfuerzo, pero tómalo como un objetivo para tener la vida que has soñado. Luego, sumé la columna de deseos y la resté del total de mi sueldo. Me propuse que esto también estuviera por debajo del 15% de mi salario, porque necesitaba una buena porción para los siguientes pasos. En un mundo ideal, después de cubrir necesidades y los diferentes caprichos que me hacían feliz, me quedaba alrededor del 50% de mi sueldo. La mayoría te diría que ahorres todo eso, pero yo no. En lugar de eso, decidí enviar el 20% a una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Un truco que me funcionó fue usar un banco diferente al de mi cuenta del día a día. Así la tentación de gastarlo era menor. Busqué opciones que ofrecieran un buen interés anual. Cuando grabo esto, mi cuenta me da un 4% de interés anual, mucho mejor que el 0.05% de mi cuenta corriente. El propósito de esta cuenta no era hacerme rico con los intereses, sino construir mi red de seguridad. Un fondo de emergencia al que pudiera acceder si algo inesperado ocurría. No te imaginas la tranquilidad que me dio tener esto. Si me enfermaba y no podía trabajar, o si mi vehículo se averiara, sabía que podía resolver ese inconveniente. Recuerda, esta red es solo para verdaderas emergencias, no para pagar una ronda extra de cervezas. Es increíble, pero demasiadas personas no tienen un fondo de emergencia.
Si algo sale mal, recurren a préstamos bancarios con intereses muy altos que los dejarán pobres. Bien, pero ¿cuánto dinero debería tener en mi fondo de emergencia? Mi meta fue tener entre 3 y 5 meses de mi línea base financiera. Idealmente, logré ahorrar 6 meses. Sin embargo, esto depende de tu forma de vida. Si tienes familia o si puedes perder tu trabajo muy fácilmente, déjame en los comentarios si quieres que lo explique a profundidad en un video. Una vez que alcancé esa cifra, el 20% que destine al fondo de emergencia lo pude redirigir a los siguientes pasos. Para este punto, idealmente me quedaba un 30% de mi sueldo. ¿Y a dónde iba? Al único lugar que les dará un retorno de inversión garantizado: pagar deudas de alto interés. Si alguien te dice que pueden obtener una ganancia garantizada, normalmente te diría que es una estafa. Pero en este caso, es totalmente cierto. ¿Para qué invertir en acciones buscando un posible 8 o 10% de retorno, cuando pueden tener un 25% garantizado pagando esa deuda que te quita el dinero cada día? Era como si alguien me preguntara por la mejor dieta mientras tiene un parásito que le roba todos los nutrientes. Primero hay que eliminar el parásito. Si tienes deudas con intereses altos, mi consejo es que pongas ese 30% restante de tu sueldo a trabajar para eliminarlas. Usé principalmente el método avalancha: pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Por ejemplo, si tenía una tarjeta de crédito al 20%, un préstamo familiar al 5% y un préstamo vehicular al 15%, todo mi esfuerzo iba primero a la tarjeta. Una vez liquidada, pasaba a la del carro, y finalmente, al préstamo familiar. Lógicamente, esto ahorra más dinero en intereses a largo plazo que el método bola de nieve. Se lo utiliza para pagar primero las deudas más pequeñas. Este último puede dar una sensación de progreso más rápido. Si quieres que explique cómo funcionan estos métodos, déjame un comentario y haré un video detallado. Una vez que mi fondo de emergencia estuvo completo y las deudas de alto interés pagadas, podía destinar ese 50% combinado, el 20% del fondo de emergencia más el 30% del pago de deudas para hacer crecer mi patrimonio. Si compraba algo, impuestos. Si tenía una propiedad, impuestos. Incluso al invertir y ganar, impuestos sobre las ganancias de capital. Afortunadamente, descubrí formas legales de evitar ese último. Aquí entran en juego las cuentas de inversión libres de impuestos. En el Reino Unido, existe un fondo de inversión llamado ISA. En Estados Unidos, el equivalente es una cuenta Roth IRA. Y estoy seguro que en tu país hay una cuenta con la cual puedas pagar menos impuestos por las ganancias de tus inversiones de manera totalmente legal. Así que pregúntale a un asesor financiero. Bien, yo decidí destinar entre el 35% y el 40% de ese dinero extra a estas cuentas, invirtiéndolo en un fondo indexado de bajo costo, como el S&P 500. Con los años, esto me ha dado, en promedio, un 8 a 10% anual libre de impuestos. No soy asesor financiero, y esto no es un consejo de compra. Las acciones pueden bajar, así que infórmate bien. Imagina invertir $250 al mes. Con un retorno promedio del 8% anual, en 45 años podrías tener 1.3 millones, libres de impuestos. Es un camino lento pero históricamente exitoso. Mi secreto aquí fue automatizarlo todo. Configuraba transferencias automáticas. El dinero se iba ahí, la mayoría de las veces, ni me daba cuenta hasta que revisaba mi cuenta de inversión y me llevaba una grata sorpresa. Para mí, este tipo de inversión era como mi seguro para ser millonario algún día. Aunque conseguí mi libertad financiera antes, nunca dejé de invertir a largo plazo. Finalmente, el quinto lugar donde pongo una pequeña parte de mi dinero es en inversiones de alto riesgo pero de alta recompensa. Esto no es para todos. Si estás feliz esperando años para hacer tu primer millón, genial. Pero yo, especialmente cuando era más joven, quería acelerar un poco las cosas. Mucha gente te enseña el camino lento, invertir a largo plazo o el camino rápido, inversiones con muchos riesgos. Yo decidí el camino del medio. Destinaba entre el 5% y el 10% de mi sueldo a iniciar algún proyecto secundario o un pequeño negocio. Podrías pensar que no es suficiente dinero para que crezca, pero descubrí que cuando tienes menos dinero para jugar, te vuelves más creativo y encuentras mejores oportunidades. Y con el último 5%, me aventuraba en la inversión más arriesgada de todas, las criptomonedas. Sé que es un tema polémico, pero es innegable su popularidad. Invertí un pequeño porcentaje de mi portafolio en Bitcoin y Ethereum, creyendo en su potencial a largo plazo, pero siendo muy consciente de que es súper arriesgado y podría perderlo todo. Si están cómodos con ese riesgo, vale la pena que lo consideres.
Si quieres conocer más a detalle cómo hago estas inversiones para ser libre financieramente, suscríbete a Mente Exitosa para no perderte los próximos videos.